Bueno, mis hermanos, como siempre, es un placer, es un privilegio que nos podamos conectar por este medio, dando gracias al Señor, porque podemos usar la tecnología y conectarnos. Qué bueno, gloria al Señor por esto. Y también pues año 2022 es año de caminar bajo la gracia y bajo el favor de Dios. Es un tiempo especial en que el Señor nos bendice y por eso nuestras oraciones constantes, pero también la seguridad de que Dios les esté bendiciendo rica y abundantemente en el lugar donde ustedes se encuentran. Así que bienvenidos a este tiempo que tenemos para compartir de la palabra del Señor. Como es nuestra costumbre, pues pongámonos de acuerdo en una sencilla oración para que sea Dios hablando a cada uno de nosotros al corazón. Así que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Bendito Señor de los cielos, damos gracias por esta oportunidad que tenemos de conectarnos, Señor, de escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque necesitados estamos de escuchar tu voz, Señor. De que nuestro espíritu, Padre, sea recibiendo tu palabra en tiempo oportuno, Señor. Que tú avives nuestra fe en medio de nosotros, Señor, y que nos retes cada día a avanzar en nuestra santidad, Señor, a trabajar en esto, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo especial. Bendícenos, Padre, y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues 2022, año de caminar bajo la gracia y el favor de Dios. Y bueno, quiero compartir una palabra con ustedes que el Señor ha puesto en mi corazón y yo creo que usted sabe, usted conoce. Además, la Biblia lo dice, que Dios es lento para la ira y que es grande en misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ese es nuestro amoroso Señor. Y sin embargo, pues hay ejemplos en la Biblia y hay ejemplos que vemos en la vida real y en la vida actual, pero sobre todo ejemplos en la Biblia donde juicios devastadores de Dios sobre las sociedades enteras, como es el caso de Sodoma y Gomorra, como ocurrió en el diluvio universal, como ocurrió con la destrucción de Jerusalén. Hermanos, juicios devastadores de Dios, este Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces, ¿cómo llega un momento en que como que se agota el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Cómo explicarnos eso? Y bueno, yo quiero proponer en este tiempo pues una explicación. Y mire, por eso le hemos puesto a esta enseñanza por título El cuarto pecado. El cuarto pecado. Y es que eso tiene que ver con un versículo que está, o mejor, 4 versículos que están en el libro de Amós, en el capítulo número 1, donde el versículo 3 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. El versículo número 6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Versículo número 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Versículo número 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Bueno, hermanos míos, aquí habla de 3 pecados y por el cuarto dice aquí no revocaré su castigo. O sea, hay un momento en que el Señor dice ya no más y por demás, es decir, pero bueno, vale la pena aclarar que no se trata de que el número 4 sea muy literal para tomarlo, que es que cometemos un pecado y no pasa nada, que 2 pecados no pasa nada, 3 pecados no pasa nada, pero que con el cuarto pecado pues ya el Señor toma cartas en el asunto. No, mis amados, si nomás recordamos que Jesús mismo dijo que cuántas veces teníamos que perdonar, que 70 veces 7.
Y no estamos aquí en una clase de numerología, sino estamos tratando de explicarnos dónde, cómo es que viene ese juicio de Dios sobre la sociedad o sobre las personas. Ahora, pues yo creo, y bendito sea el Señor, que yo creo que el Señor no lleva ahí cuentas de los pecados, ¿no? ¿Cuántos pecados llevas tú? Así, ay no, tú ya completaste 4. Uy, no, yo creo que el Señor pues no hace ese tipo de cuentas. Yo creo que el cuarto pecado es como aquel pecado que provoca finalmente pues el juicio de Dios. Y quiero que pues nos pongamos de acuerdo inicialmente en que no se trata de cantidad de pecados, ¿vale? Que no estemos pensando que es que podemos cometer 3 pecados, sino que aquí se trata es de algún pecado de cierta calidad que provoca la ira de Dios. Y pudiéramos hablar del pecado imperdonable, pero creo que no es mi intención, por lo menos en este tiempo, y no creo que sea lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. No se trata de un número de pecados, sino se trata más bien de una calidad de pecado, un pecado en el corazón del hombre ahí, y que pues a veces ocurre en el individuo, pero que también ocurre en las sociedades y termina transformando las sociedades para mal y pues provoca la ira del Señor. Y para enfocar este tema, pues yo quiero ir a los inicios. Yo quiero ir al libro de Génesis en los tiempos iniciales de la aparición del pecado en medio de la raza humana, y pues allí, cuando ya Adán y Eva han pecado y están viviendo fuera ya del paraíso, pues allí ocurre la formación de esta primera familia, Adán y Eva con sus hijos. Y por eso, si nos damos cuenta, vamos a ir a Génesis capítulo número 4, el versículo 1 y 2 dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí nos encontramos, mis amados, con estos 2 hermanos, los 2 hijos de Adán y Eva. Eran hijos ya nacidos en tiempo de pecado, bajo la maldición del pecado, hijos nacidos contaminados allí por el pecado, y que pues su naturaleza ya estaba contaminada, la raza humana estaba caída. Sus actitudes, principalmente la de Caín, pues muestra cómo el pecado ya había avanzado en el corazón de Caín y pues llega a degradarnos y llevarnos a hacer cosas que son tremendamente desagradables delante de Dios. Ahora, aquí habla la Biblia de Caín y Abel. De pronto los nombres pues nos puedan como dar una guía, como dar una luz acerca de estas cosas, porque pues Caín realmente significa posesión, aquel que posee, el que labra su propia lanza o su propia labranza, su propia tierra. Abel significa efímero, aliento, fugaz. Y si pensamos en esos nombres y pensamos en lo que ellos se ocupaban, en las labores, en los trabajos que ellos hacían, pues Caín era agricultor, labraba la tierra, mientras que Abel pues era pastor de ovejas. Entonces, pensando un poquito en eso, reflexionando y a manera de introducción, pues sí me gustaría proponer que pues Caín realmente representa a todos aquellos que pues labran su futuro por su propia fuerza, por su propia inteligencia, por su propia valentía, por sus propias capacidades, que se labran su futuro con autosuficiencia, que piensan que no necesitan a nadie, quizás ni siquiera necesitan a Dios para salir adelante. En tanto que Abel, como pastor de ovejas, como dice su nombre, fugaz o efímero, pues sabe que depende completamente de Dios, porque la vida es fugaz, la vida es efímera, la vida es muy corta. Y Abel entonces representa a todos aquellos que pensamos que necesitamos de Dios para cada paso que damos,
que necesitamos de nuestro Dios para avanzar en medio de esta vida, que necesitamos siempre la presencia de Dios para poder caminar en medio de la oscuridad y de la noche en el que el mundo vive. Así que, mis amados hermanos, pues este mensaje realmente está enfocado en que nos cuidemos de tener las actitudes de corazón que tuvo alguno de ellos. ¿Para qué? Para no llegar a ese cuarto pecado. Y entonces miremos un poquito más de cerca esta situación y vemos que esta degradación o esta gradación que se da en cuanto a los pecados y en cuanto al avance del hombre en su maldad, pues lo podemos enfocar con número 1, pues el menosprecio. ¿Será que el mundo en estos tiempos anda en menosprecio? Es más, quizás tú o yo estamos menospreciando. Bueno, hermano, miremos Génesis capítulo número 4, versículo 3 a 5. Dice la escritura así: Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Quiero que analicemos un poquito con despacio este texto, porque nos damos cuenta que Caín y Abel, ambos, hicieron algo para el Señor. Ambos hicieron una ofrenda para el Señor. Pero vemos que aquí hay una diferencia grande. La ofrenda de Abel agradó al Señor, mas la ofrenda de Caín, dice la Escritura, que no agradó al Señor. Ahora, tú y yo hemos hecho hoy algo para el Señor. A la larga estamos aquí, tú y yo. Hemos venido a la iglesia, nos hemos conectado, nos hemos congregado, estamos en este lugar. Hemos venido hasta acá, a la casa del Señor. Quizás hemos ofrendado, quizás hemos diezmado, pero el punto es, ¿estará el Señor agradado con nuestra ofrenda? ¿Estará el Señor agradado con lo que nosotros estamos haciendo? Porque Caín y Abel, ambos trajeron ofrenda al Señor. Pero la ofrenda de Abel tenía una característica que hacía diferente a la ofrenda de Caín. Él trajo, dice aquí, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Él trajo lo mejor de lo mejor que él tenía. ¿Para qué? Para ofrecerlo delante del Señor. Mientras que Caín simplemente trajo su ofrenda. Es una situación de menosprecio del Señor. Es una situación de hacer las cosas porque toca hacerlas. Es una situación de hacer las cosas porque es lo que corresponde, porque es lo que así es. Y todos tenemos que saber que pues todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. O sea, cuando tú y yo le damos algo al Señor, pues no le estamos dando algo que sea nuevo para Él, porque todo le pertenece. Todo le pertenece. Pero tú y yo tenemos algo que nos pertenece a nosotros y que es lo que el Señor desea. Nuestro corazón. Dios desea tu corazón. Dios desea que tu corazón sea entregado a Él, y ese corazón se manifiesta, se ve a través de las actitudes que tomamos cuando hacemos algo para el Señor. ¿De qué manera estamos haciendo lo que hacemos y lo hacemos para el Señor? ¿Lo hacemos con buena actitud o no lo hacemos así? Hermanos, la verdad es que algunos vivimos un cristianismo que hagamos la menor molestia, evitemos la fatiga, hagamos lo que no requiera tanto esfuerzo, lo que no signifique sacrificio. Y hermano mío, pregúntate en tu corazón allí si, es que voy a leer 2 capítulos,
Uy, no, tremendo. Diariamente 2 capítulos. Una dosis muy alta, qué esfuerzo. Y nos conformamos con un versículo. O de pronto, ay, pues esas cadenas que mandan ahí por internet, ya leí la palabra hoy. Un versículo que me mandaron por internet. Ni siquiera la molestia de buscarlo en la escritura. ¿Cuántos cristianos estamos viviendo ahí con, pues un culto una vez a la semana? Y, ay, pero es que tienen que estar agradecidos de que yo vaya una vez, es que tampoco. Qué fanaticada también, ¿no? Tan fanáticos que son. Hermano, estamos tratando de dar ahí lo mínimo, pero Dios está esperando, porque Dios no se fija en cantidades. Pero Dios está pendiente de lo que fluye, de esa actitud que sale de nuestro corazón. ¿Cuál es tu actitud frente al Señor? Y pues eso se ve realmente en las cosas que nosotros hacemos para Él. Mire, en el libro de Malaquías se enfoca el tema de esta manera. Malaquías, capítulo número 1, versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Y fíjense lo que dice aquí, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermano, Dios no mira cantidades, claramente lo sabemos. Dios no está pendiente ahí de cuánto es que nosotros ofrendamos o de qué es lo que nosotros ofrendamos o qué calidad de tiempo le damos al Señor o cuánto tiempo le damos al Señor. Pero una cosa sí es certera, Dios sí espera es todo nuestro corazón. Porque no ofrendar nuestro corazón completo a Dios, pues se considera menosprecio del Señor. ¿Cómo le das tú lo mejor de ti al Señor? Averíguate, pregúntate. ¿Qué es lo que tú le estás dando al Señor? ¿Eso es lo mejor tuyo? ¿El mejor tiempo de tu día se lo das a Él? ¿Las primicias de tus ganancias se las das a Él? ¿Le das lo mejor de tu vida, tus mejores años, tus mejores esfuerzos, tus fuerzas de juventud las das a Él? ¿Le entregas tu corazón o das solamente lo que pueda medio sobrar ahí para el Señor? Y ese es el pecado número 1, no dar lo mejor de nosotros a Dios. Cuando no le damos lo mejor de nosotros a Dios, entonces estamos abocados a subir al segundo escalón. Pecado número 2, la envidia. Su majestad, la envidia. ¿Cómo pasó esto en la vida de Caín? ¿Qué fue lo que pasó allí con él? Bueno, la Escritura nos dice en los versículos 5 y 6, capítulo número 4, dice de esta manera: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mira lo que dice aquí. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído en tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ay, mi amado hermano, el semblante de Caín decayó. El semblante de Caín decayó, es decir, comenzó a hacer mala cara, ¿cierto? No le gustó el chistecito a Caín de que Dios viera con agrado la ofrenda de Abel, pero no así pasó con él, ¿cierto?
¿Por qué te enojas tanto? Dice la Biblia Dios habla hoy, lo tomé de aquí así dice, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Mi pregunta es, amado, ¿te molestas, te enojas con Dios cuando Dios bendice a tu hermano? Porque eso se llama envidia, ¿cierto? Hermanos míos, a veces nos molestamos con nuestros hermanos cuando ellos son bendecidos. Y necesitamos hoy revisar nuestra vida, si nuestras actitudes están teniendo obstáculo delante de Dios para que Él nos bendiga. Porque este es año de caminar bajo la gracia y el favor del Señor. Pero tenemos que despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. Y para eso, hermanos míos, tenemos que dejar de envidiar lo que Dios hace y da a otras personas, a otros hermanos. Y preguntarnos por qué será que el Señor no nos bendice, no nos ha bendecido hasta ahora. Hermanos míos, quizás nos tenemos que revisar si habrá rencores, amargura o envidia en medio de nosotros. Porque hay un versículo en el libro de Romanos que está en el capítulo número 12 y es el versículo número 15 que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y yo creo que a veces es mucho más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que gozan. A veces la envidia ha avanzado tanto en nosotros, hemos menospreciado tanto las cosas de Dios, hemos dado a Dios lo que sobraba, la limosna, que ahora nuestro corazón está contaminado y ahora estamos envidiando las cosas que Dios da a nuestros hermanos y nos impide realmente gozarnos con las bendiciones que Dios da a otros. Y nos gozamos con los que se gozan o no, mis amados hermanos. Y mire, ahí en el libro de Santiago, y creo que a algunos tal vez, y si a usted le gusta estudiar el tema, hay algunos que ni siquiera quisieran que el libro de Santiago estuviera en la Biblia, pero ahí está y hace parte de la palabra del Señor. Y ahí en el libro de Santiago, en el capítulo número 4, dice el versículo 1 de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oiga, como creyentes nosotros, tal vez el colmo de un creyente es envidiar, porque ¿cómo vamos a envidiar las bendiciones que Dios da a otros si nosotros podemos pedirle a nuestro Padre que nos dé nuestras propias bendiciones? Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. ¿Por qué no pedimos esas bendiciones más bien para cada uno de nosotros en lugar de estar envidiando lo que el Señor ha dado a otros? Hermanos míos, a veces estamos envidiando y codiciando tanto las cosas que Dios hace con otros que dejamos de disfrutar o no recibimos las cosas que el Señor tiene para nosotros. Y la gradación sigue avanzando. El pecado en el corazón del hombre sigue creciendo y entonces ahora llega el pecado número 3, la soberbia. Y hermanos, mire, revisemos el mundo como está. Estamos a punto, al borde de una guerra nuclear que no conocemos, que desconocemos el impacto verdadero y real que pueda eso tener, quizás hasta la desaparición de la humanidad. ¿Todo por qué? Por las ansias de poder, por la codicia. Unos que quieren avanzar y otros que quieren avanzar del otro lado. Unos que quieren gobernar y en cambio los otros también quieren gobernar. Unos que quieren tener más y otros también quieren tener más. Hermanos, y en medio de esta lucha de envidias y soberbias, estamos a punto de destruir el mundo. Hermano, una pandemia que no la hemos podido controlar. ¿Por qué? Porque el que tiene cómo, entonces quiere que todos los remedios y las vacunas sean para él, pero el que no tiene. Países que todavía no han podido, no han logrado, hermanos, recibir las vacunas y por eso la pandemia ahí sigue. Hermanos, el orgullo, la soberbia
Número 3, la soberbia. ¿Cómo creció esto en el corazón de Caín? Versículo número 6 versículo 7. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mis amados hermanos míos, qué bonito esto, ¿cierto? El Señor está hablando aquí a Caín y le da la salida, pero este hombre en su soberbia rechaza el conocimiento de Dios, rechaza la advertencia, la amonestación del Señor, no la toma en cuenta. Hermano, ¿cuántas cosas pasan en nuestras vidas solamente porque rechazamos, porque no consideramos, porque no acogemos las advertencias que el Señor nos da, las amonestaciones que el Señor nos da? Ahora, yo creo que este versículo en la Biblia que tanto me gusta, la Reina Valera, quizás pueda parecer un tanto oscuro, quizás no sea tan claro entender esta situación. Pero por eso lo traigo en la versión de Dios habla hoy. Dice de esta manera: entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento donde dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Hermanos, aquí aparece un poquito más claro, ¿cierto? Esta mañana realmente Dios nos hace a muchos de los que estamos en esta casa la misma pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué pones mala cara? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? Y quizás estás triste o enojado porque Dios ha bendecido a algunas otras personas que según tú o según yo no merecían ser bendecidas. Quizás estamos tristes o estamos enojados porque Dios no ha respondido nuestras oraciones y de pronto a otros hermanos sí les ha respondido. Estamos tristes o estamos enojados quizás porque prosperan nuestros hermanos y nosotros aún estamos estancados. Estamos tristes o estamos con mala cara haciendo gestos, hermano mío, porque Dios ha permitido que alguien tenga trabajo y nosotros todavía no. Que seguimos pasando hojas de vida y no se resuelve la situación. Quizás estamos tristes y enojados porque algunos tienen matrimonios que qué alegría, que qué gozo, pero algunos otros están ahí luchando para mantenerse en la relación. Quizás, hermanos míos, alguno triste y enojado porque pues sus hijos no son lo suficientemente prósperos y bendecidos, y en cambio los hijos del hermano como que sí. Pero hermanos, tristes y enojados, pero no revisamos nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón. Hemos hecho lo correcto delante de Dios, hemos hecho lo que agrada delante de Dios y lo hemos hecho de buena actitud. Y mira que tanto a Caín como a nosotros hoy, el Señor nos da la misma oportunidad. Oiga, cambia esa cara, cambia esa actitud, porque el pecado está ahí esperando que demos la oportunidad para dominarnos. Sin embargo, nosotros podemos dominar el pecado. El Señor nos da esa oportunidad para hacer las cosas bien, y hoy Dios nos está dando la oportunidad de que hagamos las cosas bien, que arreglemos la vida, que arreglemos la situación matrimonial, que arreglemos nuestra relación con nuestros hijos. Hijos, arreglen su situación con los padres, que arreglemos las relaciones, las prioridades. Ay, hermanos míos, pero tristemente también uno tiene que reconocer que algunos dicen más bien: no, yo en lugar de arreglarme con mi mamá, jamás le vuelvo a hablar. Arreglarme con mi hijo, arreglarme con mi esposo, mejor corto las relaciones.
Este pastor ya no me gustó, me largo de la iglesia. Y no aceptan la amonestación del Señor de cambiar esa actitud malsana que tenemos en el corazón, que comenzó con menospreciar las cosas de Dios y comenzar a envidiar a las personas, las bendiciones que Dios da a otros. Pero ahora es que pues nos molesta porque nos creemos superiores a las amonestaciones, a las recomendaciones que el Señor nos da. ¡Qué soberbia! A veces sabemos más que Dios. Y Dios nos está diciendo, oiga, mire que el pecado está ahí, ojo, cambia tu actitud. Porque pues el Señor nos ha dado poder sobre el pecado para que pues el pecado no avance sobre nosotros. Pero se nos olvida eso. A veces creemos saber más que Dios, y esto pues al resistir al Señor pues la gradación avanza. Y ahora subimos al cuarto escalón, es decir, al cuarto pecado. ¿Qué pasó con Caín? Llegó, hermanos míos, al homicidio. Versículo número 8 y 9. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El homicidio. El cuarto pecado: no tener compasión del prójimo. Cerrar nuestros oídos al clamor del prójimo. Hermano, Caín, en lugar de arrepentirse, en lugar de corregir su actitud equivocada, tomó la decisión de matar a su hermano. Y en el momento en que Dios lo confronta, entonces más bien, hermano, lo contesta: ¿es acaso yo soy guarda? ¿Yo soy responsable de mi hermano? Y aquí quería llegar, hermanos míos, porque muchos creyentes tenemos esa misma actitud. Quizás no matamos a nuestro hermano, pero con nuestros comentarios acabamos con sus vidas. Con nuestras palabras denigrantes, ofensivas, terminamos matando la honra, el testimonio de nuestros propios hermanos. Destruimos con nuestras palabras nuestras familias. Acabamos con las iglesias con nuestras palabras. ¿Y acaso, hermanos, se nos olvida que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 21 y versículo 22, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, quizás no matamos físicamente o con un arma a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, pero con nuestra actitud, pero con nuestra palabra, terminamos haciendo peor daño. Y creo, mis amados hermanos, que el Señor quiere hablar a su corazón y a mi corazón acerca de un pecado que es más terrible que todos. No matamos con un arma, mis hermanos, pero yo creo que lo más opuesto al amor no es el odio. Lo más opuesto al amor es la indiferencia. Y muchos creyentes en el Señor Jesucristo, y quizás sí salvos, pero hermano mío, que estamos infectados con esta enfermedad que carcome la sociedad en el siglo XX, la indiferencia. Si mi vida está bien, ¿qué me importa lo que sufra mi prójimo? Lo dejamos morir. Hermanos míos, si yo estoy mal, entonces, pues, ¿qué problema
pues que los demás se arreglen como puedan porque yo no puedo hacer nada. Y Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros a ser sal y luz en esta tierra. Hermano, yo creo que el colmo de los cristianos y el colmo de los creyentes es llegar a la indiferencia, y creo que ese pecado está en el grado más alto, porque quizás la indiferencia no sea ilegal, pero le aseguro una cosa: inmoral sí es, pecado sí es, mi amado. Hacernos los de la vista gorda con los problemas de las demás personas, eso provoca realmente el dolor en el corazón de Dios. Porque Dios nos ama a todos, y nos ama a todos por igual. Porque se espera que como un cuerpo suframos con el que sufre y nos acerquemos al necesitado. Yo me acuerdo, hermanos, de situaciones como la indiferencia de los hermanos de José cuando pues lo metieron allí en la cisterna esta y lo vendían, y José escuchando, y dice la Biblia que a ellos pues realmente no les interesó el dolor del pecado de su hermano. Y creo que pues este versículo, Génesis capítulo 42, versículo 21 dice, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Sabe? Ellos no se preocuparon realmente. La indiferencia al dolor del hermano. Y es que ser indiferente al dolor de los demás es la base del egoísmo, es el colmo del egoísmo. Esa es la actitud de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pregúntate, amado, ¿cuántas veces has dicho: eso no es asunto mío, eso no es problema mío? Y tenemos 1000 razones para justificar nuestra indiferencia. Tenemos 1000 razones para no inmiscuirnos en los problemas de la gente. Tenemos 1000 argumentos para decirlo, pero esa es la verdad. ¿Cuántos esposos, sus matrimonios cayéndose a pedazos por la indiferencia con la esposa? Bueno, y viceversa también. ¿Cuántas esposas indiferentes a la necesidad del esposo? ¿Cuántos matrimonios indiferentes a la necesidad de los hijos? ¿Acaso la Escritura, hermano mío, no dice por allá en el libro de Santiago que, como les digo, a algunos les gustaría hasta que ni siquiera estaba? ¿Acaso la Biblia no dice por allá en el capítulo número 2 que si alguien tiene necesidad, que si uno ve a su hermano tener necesidad y pues va y lo bendice, vaya en paz y caliéntese y sáciese, está bien? Hermano, ¿acaso Santiago no dice allí que eso no tiene sentido? ¿Cuántas veces nosotros vemos la necesidad de las personas y les decimos que Dios lo bendiga? Voy a orar por ti. Hermano, ¿será que más que orar, más que desearle la bendición, no será más bien ayudarlo de manera formal, de manera completa? ¿No será que ese menospreciar las cosas del Señor ahora nos llevó a codiciar, a desear, a envidiar las cosas de los demás, que olvidamos en nuestra soberbia las necesidades de nuestros hermanos? Y ese pecado, mi amado, está trayendo verdaderamente juicio de Dios sobre la humanidad, pero juicio de Dios sobre las personas que tanto decimos que creemos en el Señor. ¿No será ese el cuarto pecado, mis amados? ¿Por qué sería que el Señor Jesús contó la parábola del buen samaritano? ¿No será precisamente por esto? Porque resulta que, hermano mío, allí el Señor Jesús nos dice que, oiga, que lo que hay que hacer realmente es involucrarse en las necesidades de la gente. Porque ya no vemos a Dios metido entre los templos, pero sí podemos saber a Dios en cada prójimo que nos encontramos. Pero la indiferencia, hermano, nos está matando. La indiferencia está acabando con la humanidad. Vemos a pueblos enteros sufrir violencia, injusticia, hambre, y sin embargo, como nosotros tenemos que comer. A nuestro alrededor cantidad de necesidades, pero como nosotros estamos bien. Y nos olvidamos de la necesidad de compartir para poder bendecir. Una espiritualidad indiferente es equivalente a una vida impotente.
Porque Dios nos hizo a todos hermanos, somos prójimos. Y nos debemos ayudar. Y por eso, hermano mío, yo quiero que nosotros cerremos esta enseñanza con la posición del apóstol Juan frente a esta situación. Dice allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Yo creo, mis amados, que nos alejamos tanto del Señor que nos hacemos cada vez más indiferentes a la necesidad del hermano, indiferentes a la necesidad del humano. Cierra tus ojos y oremos en este día. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Que Señor, Padre mío, quizás, Señor, nos hemos olvidado tanto de ti, que nos olvidamos de nuestros propios hermanos, Señor. Que desconocemos completamente el dolor de nuestro prójimo. Y al contrario, muchas veces infringimos mal dolor a nuestros cercanos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, que si estamos en este camino de degradación espiritual, Señor, Padre, que detengamos nuestra caída, Señor. Padre, que comencemos a valorar verdaderamente, Señor, tu presencia en nuestras vidas para que podamos dar a ti lo mejor de nosotros, Señor. Que podamos ofrendar para ti de todo lo que tú nos has dado y hacerlo con esa actitud sincera, genuina, Padre, con esa alegría en el corazón, Señor. Padre, que tengamos contentamiento con lo que tú nos has dado y que nos gocemos con las bendiciones que tú das a otros, Señor. Que no tengamos esa actitud de Caín, Señor, que se decayó en su semblante, que se enojó porque tú bendecías a otros, Señor. Padre mío, que nos enseñoreemos nosotros del pecado y no al contrario, Padre mío. Señor, yo oro porque, Señor, recibamos en esta mañana, Padre, tu amonestación y que la pongamos en práctica en nuestra vida, porque, Señor, y si no, estamos acarreando, Señor, tu juicio, porque estaremos llegando a la frialdad completa, Padre, a esa indiferencia al dolor ajeno, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, y pon en nosotros ese deseo verdadero, Padre, de tener una relación contigo profunda, pero también dinámica, Señor. Donde tú hablas y nosotros escuchamos, Señor. Donde recibimos tu consejo, Padre, y lo aplicamos en nuestras vidas, Señor. Yo oro por aquellos que están sufriendo, Señor, y te pido que nos des la oportunidad, Señor, de hacer algo, Padre, de movilizarnos en algo, Dios. Quizás creemos que nuestros apoyos y colaboraciones sean mínimas, pero, Señor, que lo hagamos. Nuestro granito de arena lo pongamos, Señor. Padre, que esta sea una iglesia que participa, Señor. Que la sociedad en la cual tú nos has puesto, Señor, podamos mostrar ese amor que tú nos regalas, Señor, que tú pones en nuestro corazón. Y yo sé, Señor, que tú provees para que nosotros participemos de la solución de los problemas de los vecinos y de las personas a nuestro alrededor, Señor. Padre, yo sé que cada hijo de la promesa tiene personas cerca que necesitan de Él, Señor. Padre, provee, bendice, da, Señor. Aumenta gracia sobre gracia, Señor, y enséñanos a caminar bajo tu favor, Dios. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tarea, mi amado hermano, en esta semana, preocúpate por las necesidades de tu prójimo y haz algo por resolverlas. Que el Señor te bendiga y tengas una buena semana.